Les damos la bienvenida. En un momento arrancamos con este nuevo módulo. Mientras tanto, se incorporan algunos otros hermanos y hermanas. Bien, pues nuevamente bienvenidos. Buenos días a todas y todos. Tengo el gusto de presentarles al doctor Antonio Ernesto Palafox Cruz. Es doctor en teología pastoral por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Tiene estudios de pastoral urbana por la Universidad Iberoamericana de México, profesor en la Universidad Pontificia de México y coordinador de la sección de teología pastoral en la misma universidad. Profesor visitante en el Cevitepal, organismo del CELAM en Bogotá, y pertenece al presbiterio de la Diócesis de Aguascalientes, México. Le damos las gracias al padre Ernesto Palafox por su asistencia y su presencia entre nosotros compartiendo estas 4 sesiones del módulo en torno a la religiosidad popular. Bienvenido, padre. Gracias por estar aquí. Sí, gracias, Alejandro. Pues buenos días a todas, a todos. Entonces, pues con el gusto de encontrarnos así en esta modalidad y de proponerles algunas ideas, algunas consideraciones sobre la religiosidad popular, o llamada también piedad popular, o llamada también religión del pueblo, en fin, ¿no? Varias, también ya con la nomenclatura, pues también ahí tenemos una variedad, como es esta misma realidad de la religiosidad popular, que bueno, yo así lo voy a considerar, y van a ver que pues este es ya un desafío, ¿verdad? Porque es una realidad también a veces tan compleja que en la misma manera de llamarla, pues a veces no es tan simple, ¿no? Bueno, eh, vamos a tener 4 sesiones según nos lo proponen ahí en el INDOSOC. Entonces hoy voy a proponerles cuáles como las 4 temáticas en las sesiones que vamos a llevar. Y hoy, ya platicando con Alejandro, pues estaremos una hora nada más, porque yo estoy acá en San Cristóbal y tengo ahorita una actividad, entonces, bueno, yo les dije que me dieran chance hasta las 11, entonces ahorita yo terminaría y me incorporo a otra actividad aquí. Pero vamos a aprovechar bien esta hora, menos creo que es importante ya entrar pues en materia, ¿no? Miren, les voy a ir, yo voy a ir trabajando con un PowerPoint, que es el que nos va a estar guiando, y quiero proponerles cómo serían como las sesiones, ¿no? Desde luego, ya me voy a poner de acuerdo con Alejandro para también compartirles alguna bibliografía, algunos artículos que sirvan como de soporte también a lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Para que pues también tengamos este, algunas referencias de autores que, como ustedes saben, pues también han reflexionado mucho sobre este tema. Bien, voy directo a compartir pantalla y a ir desarrollando ya sin más preámbulos el tema, ¿no? Igual también, como normalmente creo que podríamos ya ir caminando, pues con preguntas que ustedes puedan hacer o algunas aclaraciones también de su parte o algunas otras percepciones que también ustedes tengan sobre este tema. Creo que todo abona pues también a esto, ¿no? Bueno, entonces, como digo, vamos a compartir pantalla y como les digo, pues, ustedes con toda libertad en el momento que
quieran intervenir también para hacer esto, pues, así, ¿no? Miren entonces. Bueno, tenemos aquí la, el tema, pues, perdón, acá estamos. Eh, Quisiera comenzar con esto del plan de las sesiones, como más o menos lo he diseñado y bueno, ya platicando ahí con los Indosoc, pues parece que por ahí va a ir la cosa. Hoy estaremos hablando de los componentes principales y claves de interpretación de la religiosidad popular. Es decir, sobre la religiosidad popular se pueden decir muchísimas cosas, ¿no? Entonces, podríamos entrar, no sé, hay muchas entradas para el tema de la religiosidad popular, muchas puertas dependiendo también de hasta dónde quiera llegar en el tema, porque es muy amplio, ustedes lo saben. Entonces podríamos empezar con un tema histórico o con un tema fenomenológico, sociológico, teológico, pastoral. Normalmente la religión popular a veces clásicamente se divide en una visión sociológica, una visión teológica y una visión pastoral. Podrían ser estos elementos, pero es como para un desarrollo así muy amplio. Yo pensé más bien ir a aspectos muy puntuales de la religiosidad popular para no quedarnos solamente en elementos generales, ¿no? Que también seguramente ustedes ya tendrán en algún otro momento. Entonces voy a ir directo a los componentes principales y los claves y las claves, o sea, los elementos de interpretación, o sea, cómo el objetivo de esta primera sesión es cómo descubrir dentro de la religiosidad popular los componentes esenciales. O sea, eh, cuando uno va a una casa, pues hay que percibir los componentes esenciales de la casa sin ir a detalles, ¿no? Entonces uno ve cómo está la puerta, dónde está orientada, ventanas, la sala o el comedorcito, lo que sea, pero componentes esenciales, ¿verdad? El baño, etcétera. Ya no bajamos a detalles, ¿verdad? Sino simplemente ve uno la estructura general. Pues así vamos a hacer unas componentes esenciales sin ir a muchos detalles. Los detalles y los contextos ustedes los tienen. Cada uno lo tenemos en nuestra experiencia. Y las claves de interpretación, o sea, qué elementos nos pueden ayudar para decir, bueno, pues este fenómeno de la religiosidad popular o este hecho de la religiosidad popular como una peregrinación o como una fiesta patronal o como una devoción o como una oración nos puede ayudar a discernirla, porque hay muchos prejuicios también en la religiosidad popular, ¿no? Hay bastantes prejuicios de parte de los agentes de pastoral, muchas veces de parte de autoridades eclesiales, de misioneros, misioneras, hay muchos, muchos prejuicios. Entonces, ¿cómo realmente entrarle pues ahí? Luego el próximo lunes, si Dios nos permite, ese sí tendremos la oportunidad ahora sí de desplayarnos más. Vamos a tener una lectura teológico-pastoral de la religión popular, ¿verdad? Con algunos elementos que nos permitan, para nosotros como agentes de pastoral, pues nos interesa una lectura teológico-pastoral. Hay lecturas sociológicas, evidentemente, de la religiosidad popular, ¿verdad? Una sociología de la religión, o hay lecturas de psicología de la religión, o sea, hay lecturas más de psicología social, de historia, etcétera, de arte incluso, pues, ¿no? Arte popular, etcétera, en las imágenes, la iconografía. Nosotros vamos a ir con la lectura teológico-pastoral. Y luego, el 2 de junio, tenemos una valoración teológico-pastoral de la multipertenencia religiosa. A lo mejor yo estoy viendo si ese lo cambiamos para el próximo lunes. Ya veríamos, pero de todos aquí no importa porque el orden de los factores no alteraría el producto. Me parece que aquí, me parece que esa es, sí, el 2 de junio me parece que es la de la espiritualidad. Ajá. Ya vamos a reajustar porque ahorita estoy viendo la ficha que no corresponde exactamente. De cualquier manera, tenemos esos cuatro. Una lectura teológico-pastoral, la valoración teológico-pastoral de la multipertenencia religiosa. Les voy a
a poner a su consideración este elemento a través de un artículo que ya se hizo sobre esto. Y la religiosidad popular como fuente de espiritualidad. Entonces serían esos cuatro aspectos, ¿no? Cuatro elementos. Como verán, pues está compuesto nuestras cuatro sesiones. ¿Sí? Ok. Vamos directo ya, ahora sí que al punto, como digo, bueno, ustedes verán que aquí el orden, pues como digo, no altera tanto y son puntos específicos, ¿no? Esenciales. Hay más elementos, la cuestión de la religiosidad popular, cómo entra dentro de la pastoral orgánica, que también a lo mejor, si interesa, pues igual podríamos ahí ajustarlo, ¿no? Pero como digo, bueno, lo importante es que por ahí va a girar nuestra reflexión. Bueno, vamos al punto de las componentes principales de la RP. Los componentes, yo aquí voy a hablar religiosidad popular, así vamos a utilizarlo así. Aunque el directorio, también les recomiendo tenerlo en la mano, el directorio para la piedad popular, le llaman así la liturgia, ¿no? Bueno, pero es interesante ese documento. Nosotros vamos a mantener el concepto clásico de religiosidad popular. ¿Cuáles son los componentes principales? Miren, una pequeña introducción. Ciertamente la religiosidad popular es muy rica, o sea, no es tan fácil decir esta es y como no es tan fácil, a veces tiene uno que cuidarse de generalizaciones también de la religiosidad popular, ¿no? O sea, no todo es superficialidad, no todo es exterioridad. Ciertamente hay también deformaciones y manipulaciones, pero la expresión de religiosidad popular no es tan fácil analizarla de forma así como muy aséptica, o sea, muy específica, ¿eh? Así como muy cuidadoso. O cartesiana, aquella de las ideas claras y distintas, así como decir, esto es completamente ya clarito. En la religiosidad popular no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Yo no sé si allá en la diócesis de ustedes está la expresión Nuestro Padre Jesús, por ejemplo. No sé si está la devoción de Nuestro Padre Jesús. ¿Verdad? Eh, yo he encontrado en varias diócesis está Nuestro Padre Jesús. Entonces no es tan fácil como de un plumazo decir, eso es una herejía teológica. Hay que irnos con mucha calma. Por eso cuando se analizan los elementos de la religiosidad popular o cuando nos acerquemos a la religiosidad popular, yo diría hay que acercarnos también con mucho tiento, sobre todo los que somos agentes de pastoral. Hay que acercarnos, yo diría, como con mucha calma, porque estamos en un terreno muy sagrado, muy específico, pastoralmente hablando. Yo diría, hay que descalzarnos, pues también no ir como tan fácil con tantas armas de prejuicios y de conocimientos así ya muy elaborados, muy finos, muy profundos teológicamente. Hay que irnos con calma también. Porque en ella, o sea, la religiosidad popular, todo está interconectado, todo está articulado, no es tan sencillo. Yo ahorita estoy acá en el sureste de México, en Chiapas, no es tan simple decir esto es así y esto es así. A veces esas distinciones teológicas que se hacen o pastorales no corresponden a veces perdón, con la realidad, ¿verdad? Uno en el aula o en un tema como esto, uno puede hacer distinciones y decir es que esto es litúrgico, esto es completamente pastoral, esto se permite, esto no. Pero en la realidad, la, religi- la religiosidad popular, el mundo de la religiosidad popular es yo diría, tan entramado, no digo enmarañado, sino entramado, ¿no? O sea, está tan articulado la vida que, que está muy conectado a veces lo simbólico con lo familiar, el trabajo, lo lúdico, o sea, está muy entramado, sobre todo en ciertos ámbitos, como seguramente podrá ser en su diócesis, ¿no? O en sus parroquias. Entonces, porque está todo interconectado, o sea, el canto con la veladora, con la procesión, sobre todo en ámbitos más rurales y de pueblos originarios, ¿no?
Yo ayer me di una vuelta aquí por la plaza, etcétera, y ustedes saben, pues como en otras partes del sureste de nuestro país está amalgamado, diríamos. Es una cosa amalgamada, es una hibridación, como se llama ahora también. Y en cada elemento singular está la presencia de los demás. ¿No? O sea, puede ser que en un canto, puede ser que en una veladora, puede ser que en una oración, puede ser que en una entrada de rodillas, puede ser que en una prevención estén implicada el sufrimiento, el favor, la petición, la acción de gracias. O sea, ahí está implicado. Por eso no es tan simple, insisto, hacer ciertos análisis así muy con bisturí, muy precisos, como se puede hacer, ¿no? En una cuestión como más quirúrgica. No es tan simple. Al menos que de mi parte no lo considero así tan simple. Ahora, se hace el esfuerzo, se requiere un acercamiento interdisciplinar. ¿Qué significa esto? Pues que cuando nos acercamos a la religiosidad popular, tenemos que ir ayudados de otras ciencias. Por eso cuando a veces escucha uno un juicio que hace a alguien negativo sobre todo, o de prejuicios de la religiosidad popular, pues uno dice, pero ¿desde dónde estás haciendo este juicio, este prejuicio? Porque si no entramos con las otras disciplinas, no podríamos entender bien la religiosidad popular. Cuando el Papa Francisco estuvo en Córcega, en aquella isla, ustedes el discurso, que vale la pena que lo leyéramos, de Francisco sobre la religiosidad popular. Es, es clave ese discurso que hizo en esa isla sobre la religiosidad popular. O cuando uno ve todo el congreso que hubo en Sevilla sobre las cofradías, eso es interesante todo este punto. Cómo la interdisciplinaridad de la sociología, la psicología, la historia, la iconografía, la antropología cultural, van muchas disciplinas ahí. No, o sea, voy a decir, la religiosidad popular no se entiende solamente desde la teología, ni solamente desde la pastoral, ni mucho menos de la catequesis. O sea, no se entiende la religiosidad popular solamente desde ahí. Estaríamos viendo solamente un pequeñito ángulo de toda la realidad que es la religiosidad popular. O sea, nuestro punto de vista es la vista de un punto teológico o pastoral. Estamos a la vista de los antropólogos, de los historiadores, de los sociólogos, gente que nos ayuda a entender símbolos, la semiología. Se hace el esfuerzo también, de todos modos, por enumerar algunos temas principales. Tenemos que hacer un esfuerzo de todos modos. No nos vamos a cruzar de brazos y decir, bueno, pues es que nosotros, como no tenemos todos los elementos, entonces nos vamos a quedar como con los brazos cruzados o qué vamos a hacer. No, de cualquier manera, tenemos que hacer el esfuerzo. Y entonces vamos a ver qué elementos principales son los que tienen que ver con la fe, tienen que ver con la fe y la salvación. Este es nuestro análisis. ¿Qué elementos de la RP tienen que ver con la fe, con la salvación? Eso no les interesa a los sociólogos, los antropólogos, a nosotros sí. Elementos que tengan que ver con la fe, con la salvación, que inspiren los valores y salvaguarden valores humanos y cristianos, desde luego. Eso nos interesa. Ahora, ciertamente hay deformaciones y manipulaciones. Eso tampoco, no vamos, aquí no se trata de idealizar la religiosidad popular. No se trata de decir es que todo está, o sea, todo lo que se hace en religiosidad popular es perfecto. No, también hay, desde luego, como en todo, ¿eh? Pero yo digo, también hay manipulaciones y deformaciones. En las liturgias bien elaboradas, esas romanas y eso, también hay deformaciones y manipulaciones. No solamente en la RP, porque luego se dice, es como si solamente las deformaciones y las manipulaciones estuvieran en la religiosidad popular. A veces cuando uno ve liturgias tan pulcras, yo veo mucha manipulación ahí también y mucha deformación ahí también. O sea, no es como si nada más las deformaciones y las manipulaciones estuvieran en la piedad popular y en la liturgia no hubiera nada. La liturgia, vamos a decir, oficial.
¿Mm? Entonces, pero aquí la pregunta es ¿quién dice cuáles son las deformaciones? ¿Desde dónde hacer el discernimiento? Eso de formaciones y que hay que purificar la religiosidad popular, sí, pero ¿quién y desde dónde? Porque hay dos caminos, desde arriba y desde afuera, o desde abajo y desde adentro. Yo creo que en todo caso, la mejora de la religiosidad popular para evitar deformaciones y manipulaciones, ciertamente hay que hacerlas desde dentro y desde abajo. No se vale que alguien nada más vaya, como luego pasa en Semana Santa, que va una semana de misiones a X parte, y en esa semana quiere uno arreglar todo lo de la liturgia, y luego te vas, ¿verdad? Pues esos cambios son desde afuera y desde arriba. Llegas y dices, no, no, es que el florero no va ahí, porque yo sé que el florero va del otro lado, porque así yo lo he aprendido, es más, lo aprendí en el seminario, en la casa de formación, pero no sabes por qué lo ponen en el otro lado, no se conoce a veces la historia de por qué llegó ahí, etcétera. Y luego está uno esa semana de Semana Santa y se va, y deja ahí la indicación. O sea, hay que hacerlo desde abajo, pero desde adentro. O sea, desde abajo con la comunidad, desde adentro con la comunidad, en todo caso. Esto sirva como introducción para ir pues a los elementos. Bueno, ¿cómo ven esta introducción? Si tuvieran alguna duda o comentario, igual, con todo gusto le platicamos, ¿no? Vamos a, entonces, los elementos. ¿Cuáles son los elementos que consideramos claves? ¿Verdad? Los elementos que percibimos claros. Insisto, estos elementos nos interesan a nosotros porque son una expresión de fe, porque conducen a la salvación y porque salvaguardan valores humanos, comunitarios, personales, humanos y cristianos. Por eso nos interesan estos elementos. Como digo, a otras ciencias les interesarán otros. La cohesión social, quizás la conexión la interconexión de las de fuerzas, correlaciones, etcétera, ¿no? Yo no sé si los que puedan, porque también a veces no se puede, encender su cámara, porque si no parece que uno habla de veras, digo los que puedan, yo no sé en las condiciones de internet que tengan, pero estoy como hablando, bueno, están las dos hermanas, pero sí, de repente, a veces de por sí la Ah, interacción no es tan buena, pero yo sé que algo- algunos lo sí que tienen problemas de sí, conexión, pero entiendo. muchos Sí, sí. sí. Sí, no, por eso digo los que puedan. Yo también entiendo a veces. Pero igual, nada más eso, ¿no? Los que puedan y los que no entendemos perfectamente. Bien, voy a los elementos ya, ¿no? Los elementos. El primer elemento, o sea, es como van a decir, no, pues esos elementos ya los sabíamos, estamos como en el camino, no es que tampoco se estén dando cosas nuevas aquí. ¿Ya? Vean algún primer elemento que quisiera compartir. El primer elemento es la naturaleza, pues, la naturaleza. O sea, si uno ve en y luego la naturaleza no idealizada, sino la naturaleza pues amenazada, ¿no? Con lo que ahorita nos está pasando. Cuando hablo de naturaleza, no estamos hablando de la cuestión esencial, de la esencia, ¿no? Sino de nuestro entorno, diríamos, con el que interactuamos, ¿no? Nuestra casa común. O sea, en la religiosidad popular hay mucho de la presencia de la naturaleza. ¿Qué significa esto? Pues, o sea, en la religiosidad popular están presentes los lugares, las montañas. Por eso digo, no sé tampoco en su diócesis la experiencia que tengan, pero y sobre todo, después tendríamos que hablar, porque hay religiosidad popular también urbana, ¿no? Y religiosidad popular quizás más conectada con ámbitos rurales o con ámbitos, diríamos, donde hay más conexión, pero también esto podríamos hablar de las grandes urbes, o sea, ese es otro tema ahí que nos interesa pues también, pero aquí estoy hablando que la tierra, las montañas, los ríos,
lo que nos queda, pues, de casa común y que está muy amenazada. La selva, los animales, las plantas, el cielo, vamos a decir, los astros, o sea, son para nuestra gente y quienes están metidos en la religiosidad popular también como expresión de fe, es también revelación de Dios, ¿no? O sea, en muchos pueblos originarios en nuestro país, ustedes sabrán, y yo también me doy cuenta, mm, hay una relación con la naturaleza tan estrecha. Los lugares de la siembra, los lugares donde nace el agua, o sea, hay una relación muy estrecha, una relación muy estrecha con los animales domésticos, etcétera, ¿no? Es otra manera de interactuar también, ¿no? Y a veces cuando uno dice, no, es que no es lo mismo, y yo percibo, por ejemplo, la relación con los perritos, pues es otra manera de relacionarse. Es otra relación también de cuidado, pero es otra manera de relacionarse. Entonces, de alguna manera, como se decía, pues en la patrística, dicen que decía San Agustín, y bueno, hay que decirle que el primer libro de la Biblia es la creación, ¿no? O sea, es la primera manifestación de Dios, la creación, la primera revelación de Dios. Después viene la Sagrada Escritura para entender. Pero Dios se manifiesta también, pues, en la naturaleza. Entonces, el ciclo de la vida, etcétera, la siembra, todo esto forma parte de la religión popular. Y bueno, también es parte de la tradición judeocristiana, no es que solamente nuestra gente, la tradición judeocristiana también ya hablaba de la creación en los salmos, en todo lo que Dios ha hablado, la simbólica, la sacramental. Entonces, realmente hay una sintonía también pues con la naturaleza. Y ese es un primer elemento que nos permite pensar que la religión popular está impregnada de este elemento pues también de, de sensibilidad cósmica, diríamos. Eh, por ahí el Papa Juan Pablo II tiene esa expresión de la Eucaristía cósmica. Ahorita no recuerdo en qué documento hablaba de la Eucaristía. Y bueno, pues Teilhard de Chardin, un gran teólogo, también hablaba de la misa cósmica, ¿no? O sea, la misma creación ya nos invita a agradecer pues a Dios también. Entonces, esta sensibilidad de los pueblos originarios, de los campesinos, que luego emigran también a la urbe y que llevan consigo estas sensibilidades también, pues tienen un valor también, diríamos, espiritual también. Y aquí recordamos a San Francisco de Asís, ¿no? La hermana tierra, la hermana agua, la creación, pues, ¿no? También, digamos, tiene un sentido ecológico. Y aquí tenemos toda la cuestión del Laudato Si, que el Papa Francisco, pues, ahora nos regaló y que estamos cumpliendo justo 10 años, me parece, de la Laudato Si. Vean cómo todo está conectado. La naturaleza, pues. Un primer elemento clave para la religión popular es la naturaleza. Segundo, la persona humana. O sea, la religiosidad popular es, en el centro de la religiosidad popular está justamente la persona. No son puros símbolos, no son puras cosas externas. No son solamente, diríamos, eh, como diríamos, no son solamente acciones externas. A veces piensa uno que la religiosidad popular son solo acciones externas, peregrinaciones, procesiones, veladora, cantos, flores, símbolos, como que fuera algo externo a la persona. No, también en la religiosidad popular está presente la memoria colectiva de un pueblo, de una comunidad. Está presente también, diríamos, pues los sufrimientos de la gente. Está presente también sus historias, cómo cuentan sus sufrimientos, cómo hay que fijarse también uno mucho cómo rezan ellos, ellas, nosotros. Entonces también está presente en la religión popular la dimensión, cor- digamos, corpórea también. ¿No?
está presente también la dimensión afectiva, sexual, o sea, todo es parte de la ofrenda también en la religiosidad popular. Entonces hay una sensibilidad también hacia lo humano, pues, ¿no? Yo diría ahí cuando uno ve cómo la gente ora o cómo entra de rodillas o cómo expresa su sufrimiento, su alegría o su acción de gracias, ¿no? Entonces, y por eso son también estas dimensiones, pues también más integrales de la persona. Fíjense que yo creo que la religión popular, desde mi punto de vista, es la más integradora también, es la más integradora, porque ahí está lo corpóreo, lo simbólico, lo histórico. O sea, yo creo que en la religión popular está más arraigado el aspecto más integral, menos dualista, pues, ¿no? Y tiene un sentido muy vivo. De hecho, lo vamos a decir un poco, ya hablemos de la cuestión pastoral, pero Francisco el Papa afirmó muy bien que si la religiosidad popular sobrevive en muchos espacios, es justamente porque tiene una fuerza de laical, tiene una fuerza de los laicos, independientemente a veces de los clérigos. Y justamente por eso también ha sobrevivido. Ya cuando los clérigos le metemos mano a la religión popular o los agentes externos, a veces en lugar de ayudar, a veces un poquito ahí la- va en detrimento, pues también. Ya vamos a volver sobre ese punto cuando hablamos de lo pastoral. Tercer elemento, pues los pobres. Eh, ¿Qué quiero decir? No quiero tampoco identificar al 100% religiosidad popular y pobres, porque también hay religiosidad popular en todos los ámbitos, ¿eh? Si ustedes van a la Ciudad de México y no sé si han escuchado de la rosa mística o de los brillitos de la flor, etcétera, de los rosarios, y se hacen en ambientes, pues digamos, en otros sectores socioeconómicos. O sea, la religiosidad popular no solo es de los pobres, aunque hay una expresión muy fuerte. Cuando digo de los pobres es que si toda la persona humana es imagen de Dios, pues también tenemos que tener muy presente que digamos, la gente más pobre, más desvalida, pues también tiene un lugar especial. Por eso tenemos que ser muy sensibles a la religiosidad de los pobres, o sea, cómo expresan ellos su fe. Esto es. Y el Papa León nos acaba de decir cuando hizo una homilía de la Fundación León XIII, me parece que era Centésimos Años. O sea, si no escuchamos el clamor de los pobres, si no estamos atentos a lo que los pobres están haciendo, nos estamos perdiendo también de la voluntad de Dios, porque Dios habla a través de los gentes pobres. Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los sencillos. Entonces tenemos que ver si tenemos especial atención a los pobres, bueno, entonces tenemos que ver cuál es su expresión de religiosidad, dónde expresan su religiosidad. Ciertamente, los pobres se expresan de una manera de fe diferente, cada uno de acuerdo a su cultura, de acuerdo, digamos, a sus expresiones, ¿no? En este sentido, pues estaremos hablando de eso. Bueno, la iconografía, otro elemento clave, otro elemento clave. Las imágenes, las esculturas, los cuadros de carácter religioso han alimentado mucho, mucho la fe del pueblo y han sido consideradas, en una expresión de Víctor Codina, la Biblia de los pobres, las imágenes, la Biblia de los pobres y sencillos que muchos no saben leer. Ustedes saben que los primeros evangelizadores, en la evangelización fundante de nuestro México, los frailes agustinos, los frailes franciscanos especialmente, después como fueron mercedarios, como fueron llegando, ellos tenían toda esta cuestión de la catequesis con símbolos, con
con pasajes, con dibujos, ¿no? Hay todo el catecismo pictográfico también, ¿no? De Pedro de Gant, de muchos misioneros que a través de iconografías o a través de dibujos expresaban la fe a la gente sencilla. Entonces, ¿cómo valorar esto en la religión popular? O sea, sus expresiones también, ¿no? Entonces, la manera de cómo la gente expresa iconográficamente. Y aquí hay que tener mucho cuidado, yo diría, nosotros como agentes evangelizadores o que también nos dejamos evangelizar. Cuidado con menospreciar la iconografía de la gente. Claro, a veces a uno piensa uno que su fe ya es muy refinada y ya el santo del pueblito se le hace cada vez más fellito, la santita, y uno dice, es que está medio fellito ya, porque a lo mejor uno ya aprecia más los iconos, aquellos de los ortodoxos, unos iconos muy bonitos, y dice uno, es que, ¿por qué no mejor cambiar? ¿No? Y ha habido muchas historias sobre esto. Hay que respetar mucho, hay que respetar mucho, ¿verdad? Porque todo es arte. Luego a veces pensamos que el arte solamente tiene una cara culturalmente ilustrada. Vemos una obra de Rafael o de los grandes artistas y ese sí tiene valor. Y a lo mejor vemos una imagen tallada en alguna de nuestras comunidades y le damos poco aprecio, ¿verdad? Le damos poco aprecio a un, digamos, a un valor iconográfico. Entonces aquí, ciertamente, los iconos de la iglesia oriental, pues también tienen otra imagen, un mensaje, etcétera, ¿no? Ciertamente los portales de las iglesias góticas europeas son muy inspiradores, pero también tenemos que ver también que las imágenes, a final de cuentas, son expresión de un mestizaje, ¿verdad? De fe y, y expresan pues también toda esa unión, pues también no sé si ustedes conozcan la capilla de Tonancintla, ahí en Puebla, ¿no? Ese arte barroco, que entra uno y pues está lleno de angelitos morenos, de frutos, sí, pero es toda una expresión también de cultura. Eh, Otro elemento tendremos las fiestas de la iglesia, ¿no? Las fiestas. Aquí estoy hablando de las festividades religiosas, ¿no? Que ahorita también, pues habría que ver cómo se van también fusionando con otros elementos y hay que hacer un discernimiento también de todo esto, ¿no? Pero también las fiestas religiosas constituyen el credo también de los pobres y muchas de las fiestas patronales son expresión también de religiosidad popular. Entonces, ¿cómo percibir esto y cómo valorar las expresiones de procesiones, las expresiones de cantos, etcétera, ¿no? A través del ciclo litúrgico va participando también de la vida de Cristo, de María, de los santos, ¿no? Pero también dentro de este marco de las fiestas de la iglesia, vamos a decir, del ciclo litúrgico oficial que nos presenta, también están las fiestas del pueblo, ¿verdad? Están las fiestas de la gente más arraigada, de la cosecha o de un santo en particular. Eh, yo he estado yendo allá en el sur de la Ciudad de México, Tlalpan y Xochimilco, es otro elemento también clave de la religiosidad popular, es otro aspecto, es otro rostro. Ahí conocen el Niñopa o si van a Xochimilco, si van, es otra percepción de religiosidad popular urbana que se mezcla, que se amalgama con muchos elementos. Entonces también el pueblo tiene sus fiestas, vamos a decir también ahí, que van ciertamente cargadas de excesos, muchas veces también hay que decirlo, de ciertas manipulaciones también hay que decirlo, que a veces el factor dinero tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, pero aún con todo mantienen ciertos valores, ¿verdad? Que también hay que percibir la solidaridad, la comunitariedad, la participación, la donación, la gratuidad, ¿no? Que si uno va a esas fiestas, pues
llenas de una cierta abundancia de comida, etcétera, etcétera. Aunque también exceso, ciertamente hay que decirlo. Eso tenemos que ver y todos los santuarios pues que tenemos ahí, o la expresión de Chalma, por ejemplo, que es todo un tema también muy interesante. Y finalmente la devoción mariana. O sea, en nuestro México, yo pienso que en América Latina también la devoción mariana es clave, ¿verdad? En la Virgen María. O sea, tenemos la religión popular, si algo tiene de sello, es una devoción mariana, que también, pues, está siendo cada vez más, con muchos embates también, pero antes recuerden el mes de mayo, devoción mariana, la oferta de flores, etcétera, ¿no? Pero también forma parte de la religión popular. O sea, si hay algo de expresión de religión popular, es esta devoción mariana, que también se extiende por Europa a través de los santuarios, las advocaciones, las devociones. Yo me quedaría con esto, ¿verdad? Estos elementos para eh, en el próximo eh, vamos a ver los elementos de discernimiento y de interpretación. O sea, ahorita estos son los elementos claves. Yo les pido que pues ustedes pudieran en este ratito, en esta hora, como decir, a ver, concretamente aquí en esta diócesis, ¿cómo se da el aspecto, el contacto con la naturaleza? Concretamente en mi comunidad, en mi parroquia, de verdad percibo este elemento de la naturaleza, percibo este elemento de la persona humana en la religión popular, la cuestión de los pobres, la cuestión de las fiestas, la cuestión de Mariana, la cuestión pues también esta que me permite de alguna manera percibir la religión popular, la naturaleza, la persona humana, la cuestión de los pobres, la iconografía, las fiestas y la devoción mariana. Y eso entonces nos puede pues, ayudar también a pensar en los elementos, ¿no? Quizás tendríamos otros dos elementos más que solamente los añado y casi casi como los enuncio, que es la cuestión también del sentido de la muerte. Es un elemento clave también, ¿verdad? El sentido de la muerte que, que lo tienen de otra manera arraigadas también la religión popular, ¿no? No estoy diciendo que sea como otra realidad, pero el acercamiento a la cuestión también de la muerte nos ayuda mucho también esto, ¿no? Esto lo vamos a ver sobre todo pues en el elemento clave también. Y por último, un elemento último, las peregrinaciones, o procesiones, que es otro elemento que nos permite unir ahí estos elementos clave. Que también, bueno, pues ahorita han venido a menos, pero estos elementos son. Entonces, nosotros como agentes de pastoral hay que estar muy atentos a cómo se manifiesta la religiosidad popular, sobre todo en estos elementos, que son claves también, ¿sí? Como ven, pues aquí nos quedaríamos y el próximo lunes vamos a continuar con los elementos hermenéuticos, o sea, entonces, cómo interpretar la religiosidad popular, a través de qué elementos para interpretarla. Ahorita vimos los elementos como claves, ¿no? En cuáles fijarnos, pues, ¿no? Y dentro de 8 días vamos a, bueno, y ahora con qué elementos yo puedo hacer una interpretación, una hermenéutica de un hecho. Puede ser una iconografía o de una peregrinación, puede ser de una fiesta patronal, de una devoción o de la expresión, digamos, de la religiosidad popular de los más débiles, de los pobres. ¿Sí? ¿Cómo ven? No sé si hay alguna pregunta para el doctor Sí, Palafox. Si sí, tengan alguna claro. pregunta, alguna participación en estos 5 minutos. Sí, Sí. yo. Adelante, Rana. Eh, Fíjese que es muy interesante todo lo que nos ha compartido esta mañana y creo que nosotros pertenecemos a la prelatura de Mijes
que Ujú, está en la zona norte de Oaxaca y es una zona de muchos, muchos grupos indígenas ujú. y sí tienen muy arraigada muchos aspectos que hoy nos ha enumerado y es interesante. Bueno, yo tengo muchas preguntas, pero yo los voy a dejar para después en las siguientes clases, Si porque quieren, sí, no diga. y y me queda así a mí la duda, porque usted hablaba de cómo tenemos que tener mucho cuidado para, para tener esa relación con ellos, el respeto sobre todo, pero sí, sí es interesante saber hasta qué punto yo puedo estar delante de ellos y pues compartir algunas cosas que ellos manifiestan sobre la religiosidad popular, pero pues sí, más adelante lo Si voy a... gustan, el próxima sesión comenzamos con las preguntas para conectar, Perfecto. porque también a mí me quedan muchas inquietudes también y de compartir. Entonces, si gustan, el lunes y comenzamos con preguntas y el tiempo que nos dé, yo tendré como mucho más calma y lo que pasa es que hoy sí, y esto se me cuatrapeó y entonces, bueno, No pero se yo no preocupe. quise pasar por alto esta hora, pero si quieren el próximo lunes comenzamos con preguntas sobre el punto y de ahí nos arrancamos para conectar con los elementos, después ya con Alejandro, como les decía, pues yo les puedo pasar también algunos, lecturas, desde luego, artículos que nos ayuden también como a acercarnos a esto, ¿vale? Muy bien, Les agradezco gracias. mucho y próximamente nos vemos el lunes. Gracias, también, Alejandro. Nos vemos. Gracias, padre. Pues compañeras, compañeros, esta sesión ha sido breve. Dentro de 8 días vamos a compensar un poquito más el tiempo. Les suplicamos que nos regalen unos 30 minutos más dentro de 8 días para continuar con este tema de la religiosidad popular. Y vamos a avanzar hacia el papel de la religiosidad popular en la construcción de paz. Les pedimos una disculpa por esta brevedad, pero tuvo un problema el padre con sus tiempos al estar en Chiapas. Nos veremos entonces en 8 días con una media hora un poquito más de contenido para que podamos complementar. Les agradecemos su presencia y qué bueno que vemos un poco más nutrida la sesión el día de hoy. Nos felicitamos por eso. Buenos días. Disculpen, somos de aquí estamos aquí en Matagallinas. Y hermano, Batallamos bastante con la escucha, no se escucha bien, no sé si es aquí el internet, pero y también creo que habla muy rápido. ajá, voy a comentarlo con él para que pueda irse un poquito más lento y bueno, no sé si los demás hayan tenido problemas con la escucha. ¿Los demás escucharon bien el audio del padre Palafox? Sí, Sí, bueno, en mi caso yo sí escucho bien.